Estamos viviendo las semanas de 3 años después de aquello que nos tocó vivir a todos y que fue la pandemia de la COVID y sobre todo las consecuencias, ¿no? En forma de confinamiento y en forma de cambio de manera de vivir, ¿no? Desde vuestros años jóvenes, ¿qué se te viene a la cabeza de aquellos momentos? A mí se me viene un momento de cambio, un momento de volver a casa después de estar fuera mayormente estudiando o trabajando, un momento de volver a casa y encontrarnos con una realidad que no esperábamos vivir, ¿no? Porque otras personas han vivido una posguerra, han vivido una transición, pero nosotros quizás ha sido el primer cambio grande que hemos tenido, ¿no? Y principalmente de esos meses de confinamiento recuerdo jóvenes pidiendo auxilio por los problemas de salud mental que nunca hasta antes habían salido a la luz, pero quizás recuerdo la pandemia como la salud mental está entre nosotros, está principalmente afectando a las personas jóvenes y fue un momento de miedo también. Como han dicho otras compañeras, ¿no? Pensábamos, vamos a estar con nuestra familia, vamos a estar tranquilos en casa, ¿no? Sobre todo las personas que estamos asociadas, que estamos metidas en muchos movimientos, decíamos, vamos a descansar. Pero sinceramente no fue un momento de descanso, fue un momento de estrés, de no saber qué va a pasar. Sí, ahí hay una realidad que probablemente no hemos sido suficientemente conscientes, ¿no? No es lo mismo a la persona que con edades ya más adultas, pues al final sí, son 1 año de tu vida o 2 años de tu vida que de una u otra manera puedes decir que en parte los has perdido, ¿no? Pero es que a los jóvenes se les ha ido la etapa, es decir, el que es adolescente solo se es adolescente a una determinada edad. Claro, si tú llegas y resulta que durante el tiempo de tu adolescencia no has podido estar viviendo tu adolescencia como la vivieron tus padres o la vivieron tus hermanos mayores, pues todo eso se va acumulando y algún día sale, ¿no? Que es por lo que yo creo que realmente deberíamos tomarnos realmente muy en serio todo lo que tiene que ver con la salud mental, y es de las cosas más positivas que ha salido de todo esto, de que yo creo que hemos tomado conciencia todo el mundo de lo importante que es el seguimiento, la evaluación y el tratamiento en su caso de las personas, de los chicos y chicas que puedan tener problemas con la salud mental, ¿no? El Consejo de la Juventud es una institución que pertenece al organigrama de la Junta de Extremadura, pero es absolutamente independiente. Funcionáis con una libertad que yo creo que es absoluta. ¿Tú crees que de la institución que se creó a la de ahora, pero sobre todo de cara al futuro, sea necesario introducir algunos cambios y cuáles? Es una pregunta bastante difícil, ¿no? No conozco ese consejo que se creó en el año 85, porque evidentemente por razones obvias no había nacido, pero sí que conozco un consejo desde hace ya aproximadamente 15 años, que es el tiempo que yo llevo participando en este espacio. Es cierto que es un consejo que ha crecido, pero que se ha ido avanzando conforme como ha cambiado la participación y como ha cambiado la vida y el estilo de vida de las personas jóvenes. Si tuviese que cambiar algo, cambiaría personalmente algunos aspectos, como por ejemplo que sea estático en cuanto a la normativa, porque sí es cierto que si somos entidad libre, no podemos decidir por una entidad, por ejemplo, quién se presenta a esa candidatura, ¿no? Son las propias entidades quienes deciden qué personas van a presentar, y precisamente en nuestro cambio de comisión ejecutiva hemos tenido un problema que ha sido que teníamos que elegir entre o quitar a una chica, que eso es impensable para nosotros, o entrar a otra persona, que es el mal menor. Pero sí es verdad que esa estaticidad que yo he visto es la que más me preocupa. Sí, quizás tengamos que darle a la vuelta. Yo creo que como está cambiando todo hay que replantearse algunas cosas que creemos que funcionan por sí solas y a veces hay que adaptarlas a los cambios de tiempo, ¿no? Si yo te digo empleo, si te digo vivienda y si te digo ocio, ¿estoy diciendo lo que más le preocupa a los jóvenes? Empleo le preocupa a los jóvenes, vivienda le preocupa a los jóvenes, el ocio, cada uno de nosotras al final hacemos el ocio como mejor queremos,
pero hay otras cuestiones que evidentemente nos preocupan más que el ocio. Problemas como bueno, el mundo rural, la despoblación de los territorios rurales y también bueno, pues las oportunidades que tenemos las personas jóvenes en el medio rural. Tenéis, porque yo creo a veces que no nos damos cuenta bien que ahora, antes cada generación eran 15 años, 20 años, y ahora igual la generación de los que tienen 20 ya no se parece nada de los que tienen 25 ni a de los 30, esto va a una velocidad de vértigo, ¿no? Pero por ejemplo, una cuestión muy importante a la hora de delimitar las estrategias de cara al futuro en materia de vivienda. Los jóvenes tenéis absolutamente interiorizado un concepto de movilidad diferente al que teníamos la generación de vuestros padres y de vuestros abuelos. Es decir, la gente tiene muy interiorizado el hecho de que no necesariamente va a vivir siempre en el mismo sitio, ni siquiera que se vaya a dedicar a lo mismo a lo largo de su vida, ¿no? Esto evidentemente significa un cambio absoluto a la hora de entender el mundo, la sociedad, ¿no? O sea, aquí, la gente ahora tiene una apasionada necesidad de conocer cosas nuevas, de relacionarse con gente nueva. Antes todo transcurría mucho más lentamente, ahora no. Ese concepto de la movilidad, por ejemplo, en materia de vivienda, hace que el joven, su perfil de emancipación va claramente orientado al alquiler. Creo que sí, que en ese aspecto estoy de acuerdo contigo, pero no solamente por esas ganas que tenemos de conocer mundo, sino también porque tenemos alta tasa de precariedad laboral en los contratos, en los primeros contratos sobre todo. Entonces no nos podemos permitir comprarnos una casa en un sitio en el que no estamos a gusto con nuestro trabajo porque es precario y porque el salario evidentemente no nos permite comprarnos una casa porque no sabemos qué es lo que va a pasar en los años posteriores o incluso en los meses posteriores. Entonces, pues evidentemente nuestro pensamiento es el de alquilar, pero no siempre porque queramos conocer el mundo, sino porque muchas veces no tenemos los recursos suficientes para podernos comprar una casa. Le pregunto a la mujer joven o a la joven mujer. ¿Sigue habiendo espacios donde la mujer se siente discriminada clarísimamente en el ámbito laboral? Sí. ¿Qué crees tú que podríamos hacer para intentar superar esos eslabones de una larga cadena que al final son los que más cuestan? Era mucho más fácil cuando estaba todo por hacer que cuando se han ido consiguiendo cosas. ¿Qué hacemos? Yo creo que empoderar a la mujer, darle oportunidad de representación, de estar en aquellos puestos donde los eslabones son superiores, es uno de los quid de la cuestión, ¿no? Porque al final eres una mujer, yo soy una mujer joven, representante de la juventud y que me encuentro pues, en un espacio trabajando con bastantes hombres. Me respetan como mujer, pero muchas veces anteponen su opinión a la mía o anteponen incluso su voz, sin intentar de coaccionarme, sino porque el hombre al final pues, está acostumbrado a ser el que ejerce la superioridad. Entonces, bueno, pues creo que intentando que la mujer esté representada... ¿Eso en vuestra generación lo seguís notando? Sí. Sobre todo, muchas veces se produce incluso en la relación de pareja, ¿no? Entiendo que sí, yo personalmente no me he sentido así, pero hay muchas mujeres que aún se sienten inferiores o ejercen inferioridad ante ella. En materia de todo lo que tiene que ver con las opciones culturales, con el bono cultural, ¿qué posición tenéis vosotros al respecto? ¿Crees que ha sido una medida que ha ayudado a poder permitiros el acceso en tiempos complejos de pospandémicos para acceder al cine, al teatro, a un buen libro? Creemos que el bono cultural es una oportunidad para todas las personas jóvenes, pero para todas las personas jóvenes que realmente quieran utilizar ese bono cultural para el servicio para el que se ha pensado, ¿no? Para acceder a la cultura asegurada, porque evidentemente no tenemos recursos económicos
pero no solamente las personas de 18 años, ¿no? Sino también hay jóvenes de 25 años que se encuentran aún viviendo en sus casas sin un trabajo que le permita costearse un evento cultural. Entonces ese bono cultural, pese a que pensamos que es una buena medida, creemos que hay que saber bien a quién se le da ese bono joven, porque hay jóvenes que no están utilizando, que no están haciendo un buen uso de ese recurso que vosotros le habéis ofrecido. También creo, perdona que te corte, que quizás hay que hacerle una campaña a ese bono, hablando, porque mucha gente joven no conoce la función del bono y ni siquiera conoce ese bono. Entonces, bueno, pues quizás desde nuestros espacios, desde el Consejo de la Juventud o incluso desde el Instituto de la Juventud, donde bueno, son de los organismos que más acoge a los jóvenes, pues debemos hacer incidencia en ese bono. Maribel, en el activismo juvenil de la participación, que yo creo que ha sido uno de los elementos tractores del Consejo de la Juventud y que ha permitido, yo he tenido la oportunidad de conocer ya a varios presidentes y presidentas del Consejo de la Juventud y realmente siempre han sido chicos y chicas de muchísima valía, de mucha capacidad de movilizar, de generar liderazgo. ¿Vosotros pensáis que habría que introducir elementos de modificaciones que permitieran participar más activamente en el día a día de la política, o preferís seguir manteniendo ahí con una independencia, pero también, me refiero por el conocimiento de cuando se está tramitando una ley, el que se os pudiera trasladar para que pudierais participar y dar vuestra opinión? Claro, evidentemente queremos estar en esos procesos porque si podemos dar nuestra opinión, si podemos ofreceros medidas que realmente se ajusten a nuestra realidad desde dentro, esas medidas van a ser más reales que las que una persona adulta pueda crear, ¿no? Las personas jóvenes sabemos cuál es nuestra realidad y por tanto las personas jóvenes vamos a ser las que mejor sepamos qué queremos de esas leyes. Tú imagínate que después del 28 de mayo, que hay elecciones municipales y autonómicas, en vez de ser presidente yo lo fueras tú, o yo te llamara y te dijera, oye Maribel, en el primer Consejo de Gobierno vamos a aprobar solo una cosa y quiero que sea algo que para vosotros sea prioritario. Ese día, ¿qué me dirías? La ley de juventud. Una reforma de la ley de juventud. Para introducir, para actualizarla al momento en el que vivimos. Una ley de juventud que realmente nos representa a los jóvenes de hoy, ¿no? Una ley de juventud que hable del empleo, de las medidas que tenemos en cuanto al acceso a la vivienda, acceso a programas de salud mental, acceso a todas aquellas cuestiones que ya... De manera también muy transversal. Sí. De manera que yo siempre lo decía cuando hace años creamos en el Consejo de Gobierno la Consejería de los Jóvenes y del Deporte. Yo decía que no era para que llevaran las competencias en materia de juventud, sino era para que sobre todo lo que se hablara, siempre la voz de los jóvenes fuera tenida en cuenta, ¿no? Y probablemente tenemos que a partir de ahí no solo crear estructuras como puede ser el Consejo de la Juventud, sino quizás sea un buen momento para plantearse elaborar una ley de juventud de manera muy transversal en Extremadura. Y mira, uno de los objetivos de estos diálogos también es poder tener propuestas interesantes y elementos que podría incorporar a la futura acción de gobierno si así lo quisieran los ciudadanos. Para terminar, Maribel, ¿qué es lo que tú crees que más ha cambiado en los últimos años en Extremadura después de la pandemia? Es decir, ¿qué crees tú que son elementos que ahora deberíamos tener muy en cuenta que hasta aquel momento no se daban? Voy a decirte 3 elementos que considero que han cambiado, no son todos buenos, de hecho 2 de ellos son malos. El primero es la visibilización, que es malo pero es bueno a la vez, de la salud, de los problemas de salud mental.
Como te comentaba antes, creo que desde esa pandemia las personas ya no nos da miedo decir tengo ansiedad, tengo depresión o tengo estrés, cualquier problema. La segunda es también preocupante, que son el crecimiento de los discursos de odio que estamos viviendo cada vez más, desde algunas personas jóvenes. ¿Y entre vosotros mismos? Sí, y eso me preocupa realmente. No comprendo en qué momento las personas han dado un paso atrás, ¿no?, en cuanto a la consecución de los derechos de las personas en general. Y la tercera, que sí creo que es algo muy positivo, algo bueno y algo de cara al futuro enriquecedor, que es las TIC, ¿no?, que ya se han implantado en nuestras vidas y que nos están permitiendo vivir en Esparragalejo, que es mi pueblo, y trabajar en Mérida o trabajar en Badajoz, en Cáceres o incluso en Madrid, viviendo en mi pueblo y quedándome en mi casa, con mi familia y en mi medio rural. Yo creo que ese ha sido y es el gran cambio que ha traído el progreso, ¿no? Por eso siempre pensamos que el progreso lo que viene es a destruir, ¿no? El progreso viene siempre a construir. Nosotros está que seamos capaces de entenderlo. Muchas gracias, Maribel. Muchas gracias.